Hola, continuamos con la clase el péndulo de la alfabetización, una mirada histórica basada en los trabajos de Eshet Alcalay. Antes de pasar a la tercera hipótesis, les recuerdo que lo que estamos trabajando es la evolución de la alfabetización, la hipótesis de que esta evolución no es una evolución lineal, sino que es pendular, y que el concepto de alfabetización es un concepto totalmente dinámico y que tiene un impacto y unas proyecciones bien interesantes y significativas en los procesos educativos. Al terminar esta clase, mi expectativa es que ustedes tengan una mirada más dinámica de la alfabetización, que ustedes puedan comprender las cuatro hipótesis de los autores de Eshet Alcalay y que puedan empezar a hacer un proceso de reflexión acerca de sus propias prácticas y acerca de cómo esta comprensión impacta en los procesos educativos que ustedes dirigen y que ustedes llevan a cabo. Vamos a la tercera hipótesis que, como les dije, es acerca del autor y que la llamamos figuradamente la muerte del autor. ¿Qué es exactamente un autor en la era de la preimprenta? En la era de la preimprenta, las obras son un mosaico de textos de diferentes fuentes de autores anónimos, más observaciones, más agregados. Tomemos por ejemplo el caso de la Biblia. Nadie sabe quién escribió la Biblia, digamos, salvo las concepciones más religiosas que hablan de una escritura divina, pero no hay nombres y los nombres son, y si los hubiera serían absolutamente irrelevantes. Los textos se customizan, es decir, los textos son flexibles y se customizan a gusto del cliente, a gusto de quien escucha el texto. Hay un interés básico en el contenido más que en la fuente, y el autor en este caso es considerado secundario, porque lo principal es la obra misma. El autor no tiene derecho de propiedad sobre la obra, sino que esta es considerada como una propiedad del conjunto de la sociedad. La obra es pública, no es privada, por lo cual no hay ningún tipo de derechos ni retribución al autor. Ahora bien, en la era de la imprenta nace el autor, y la era de la imprenta inicia lo que uno podría llamar la privatización del conocimiento, porque lo que se termina es la era en la cual el patrimonio, el conocimiento era un patrimonio público y el autor empieza a ser dueño de su texto. El libro sube el valor y el autor se convierte en dueño del libro y su nombre aparece en el libro. A partir del siglo XVIII se empiezan a fundamentar y a reglamentar los derechos de autor legalmente en leyes y el texto o el libro se convierte en una caja negra, dado que el mismo, digamos, no puede ser modificado. El texto tal como sale la imprenta y tal como el autor quiere que esté, así tiene que estar y va contra la ley modificarlo. Ahora, en la era digital, empezamos a ser testigos de la muerte, de la paulatina desaparición de la importancia del autor. Dado que, como la edición y difusión son ilimitadas, se debilita la relación entre el autor y su obra. O sea, los autores ya no controlan, ya no saben dónde están sus obras y no tienen ninguna posibilidad o pocas posibilidades de controlar que se mantenga como estaban o no. Se abre la caja negra y entonces los textos son temporales y pueden ser modificados. La mayor parte del conocimiento o del nuevo conocimiento es anónimo. No se sabe quién es el autor. Aparecen los movimientos de código abierto, aparecen las nuevas tipos de derecho de autor, los nuevos tipos de licencia y la estructura de la modernidad de alguna manera empieza a resquebrajarse. En resumen, nosotros tenemos acá el péndulo de la autoría, es decir, desde una época, la Edad Media, hasta la Edad Media, en donde el autor era irrelevante y la obra era de patrimonio público, la privatización de la obra y la privatización del conocimiento y el auge de los derechos de autor en la época de la modernidad y en la época de la posmodernidad y la época digital empezamos a ver paulatinamente, no todavía en forma definitiva, pero paulatinamente una tendencia a volver a la anonimidad del autor, a la fragilidad de sus derechos
y a que cada vez más conocimiento es de dominio público más que de dominio privado. Bien, en el próximo video vamos a ver la cuarta hipótesis, que tiene que ver con la oralidad. Gracias.